Bueno, un gusto tenerte con nosotros, Antonella Martín. Un placer, la verdad. Bienvenida a PDCast, es nuestro canal digital. Por acá, bueno, te van a ver más de 740 socios y bueno, y mucho de todo el pueblo panameño, ¿no? Primero, quizás muchos no te conocen, obviamente lo que hemos estado acá en el foro sí sabemos más de ti, pero cuéntanos un poco de Antonella, o sea, ¿qué te lleva o qué te inspira a luchar por la libertad y a escribir tantos libros relacionados con la libertad en general y un mejor bienestar a nivel global? Muchas gracias. Mira, a mí una de las cosas que me impulsan y con las que me gusta de alguna manera definirme, pero sin limitarme, ¿no? Porque a veces cuando definimos limitamos, pero es el pensamiento crítico, que es precisamente esa manera de no limitar la libertad, esa manera de combatir los dogmas, de combatir las creencias a veces más arraigadas en nosotros y poder tener la posibilidad, la capacidad de cuestionarlas, de cuestionarnos a nosotros mismos. Creo que esa es una de las cosas que a mí más me genera este incentivo, estas ganas de ver un mundo más libre, un mundo más próspero, en una región mucho más abierta al progreso, abierta al pensamiento crítico, al debate de ideas. Creo que al final se trata de eso, ¿no? Que es una de las maneras de alcanzar la prosperidad a través del debate. Claro, me encanta. Y tú hablas mucho de la parte humana, ¿no? Uh-huh. Estamos viviendo prácticamente una cuarta revolución industrial donde la innovación, la tecnología ha cobrado, digamos, una importancia relevante. Pero ¿qué le dices tú al ciudadano, al público en general, de cara a la libertad? O sea, ¿cuál es tu recomendación para, por ejemplo, mantener la libertad democrática? Mi recomendación es abrazar la democracia, es abrazar la libertad en todas sus letras, la libertad económica, política, individual, cultural, la libertad de cada uno de vivir su propia vida, a elegir de qué manera la vive, a no limitar la vida de las demás personas. Y estamos en los suburbios de una galaxia cualquiera, entre muchas, y tenemos un paso muy cortito por la Tierra. Tenemos en promedio, si tenemos mucha suerte, entre 80 y algo, casi 90 años, podríamos decir. ¿Y por qué tendríamos nosotros que decirle al otro cómo tiene que vivir su vida, qué tiene que hacer con sus decisiones? Y creo que cuando vemos la vida desde esa perspectiva, se cae el nacionalismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia, todas estas cosas que hacen al final que construyen sociedades cerradas, ¿no? En un mundo en el que podemos apostar por una civilización abierta. Creo que apostar por ese debate dentro de la política, el debate en favor de la democracia y de la libertad, y haciéndolo no desde la división, no desde esta manera de acoso, de bullying que hay hoy incluso en la política, donde vemos que hay una competencia entre políticos, incluso de los que en otro momento hablaban de república o democracia o de libertad, dándose golpes en el pecho para ver quién es el malo de la clase. Creo que poder tener una sociedad y ver la sociedad desde la empatía, desde el humanismo, de entender lo que somos con el otro y cómo somos con el otro, creo que ese es el gran desafío que tenemos. Buenísimo. De hecho, todo eso, digamos, la base, desde mi entendimiento, es la educación, ¿no? Sí. O sea, para poder tener, por supuesto, ese pensamiento crítico. Y tenemos una responsabilidad como país, como sociedad, digamos, de mantener y de educarnos cada día más. Pero particularmente, ¿qué le puedes decir tú de manera individual a cada una de las personas que te ven? ¿Cómo lograr esa mayor educación, ese mayor pensamiento crítico? Cuestionándose, animándose a cuestionarse, animándose a cuestionar esas creencias tan arraigadas que tenemos en nosotros. Y creo que la educación es el gran desafío. La educación en libertad, incluso desde más pequeños, poder tener un entorno familiar en el que se permita que los más chicos desarrollen su pensamiento por sí mismos, no establecerle dogmas, no imponerles una manera de pensar o de vivir. Creo que eso a mí me sirvió mucho de chica. Yo crecí en una familia en la que tenía esa libertad, disfrutaba de esa libertad, haciéndome cargo después de las consecuencias, siendo responsable, pero poder elegir si tengo o no tengo una religión, poder preguntar, poder cuestionar, decir, ¿y esto por qué pasa? Y no tener simplemente como respuesta el por qué sí, ¿no? Claro. Siempre bueno, mira, puede ser esto, pregúntate, fíjate, averiguá, lee.
Entonces, generar esa cultura educativa de libertad, de pensamiento crítico, desde chicos hasta más grandes y llegando a la política, y creo que es una de las cosas más lindas y apuesto por eso, por el desafío de la educación, una educación de calidad, una educación que pueda reconocer cuáles son los problemas, abordar cuestiones como el bullying, como el acoso escolar, que es otro de los grandes flagelos que vive nuestra región, y poder cambiar ese formato tan típico, cerrado. Digo, a veces nos educamos de la misma manera que se hacía en el siglo pasado. Hace muchos años. Atrás. Entonces, poder distinguir, porque es muy difícil hoy si vos pones un plano de una prisión y el de una escuela, los comparás, es muy difícil distinguir cuál es cuál. Muy parecido. Entonces, generar una educación disruptiva también en ese nivel es importante. Claro, sí, de hecho, en los cambios que estamos viviendo hoy día como ya a nivel global, ¿no? Todos los diferentes cambios y que cada vez van mucho más rápidos. Definitivamente, bueno, la educación es importante, pero y uno de los principales retos que vemos en nuestros países es el sistema educativo. Particularmente, yo considero que el sistema educativo debe cambiar. O sea, hay que adoptar y hay que innovar no solamente a nivel de la educación, sino en todos los distintos sectores que tenemos como país y a nivel global, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es tu recomendación en este caso de cara a ese cambio en la currícula? O sea, ¿cómo debería ser? O sea, para poder tener un sistema educativo más libre que le permita también a cada uno como individuo poder conseguir su vocación, ¿no? Y no estar como en un sistema cerrado que tengo que estudiar esto y al final de repente termina una carrera y no es lo que quería, ¿no? Eso pasa mucho. Bueno, fomentando también ese debate de ideas dentro de las propias escuelas, creo que eso es un desafío, poder incluir herramientas importantes como la educación financiera, incluso la educación sexual, para abordar muchos de los problemas que tiene América Latina en esos términos, digo, la violencia de género, muchos problemas que aunque parece que se llegó a una especie de igualdad ante la ley, realmente hay problemas que hay que abordar, y creo que ese es uno de ellos, y poder generar, ¿no?, estas herramientas, porque la escuela al final es o incluso la universidad, pero las escuelas de más chicos son esos conductores que muchas veces pueden exponer, tienen la posibilidad de exponer o ser una voz para los chicos que están sufriendo incluso desde sus casas, que a veces nos olvidamos de eso. De cómo cuidamos a los más pequeños, los derechos de los niños, creo que es otro gran debate y algo importantísimo. Y entender al final que los chicos no son propiedad de los padres, que son individuos independientes, como se pensó siempre desde la esencia del liberalismo clásico, lo decía John Locke, Stuart Mill. Mostrar esa esencia de pensamiento crítico que también existe en uno desde bien pequeño, ese es otro punto a destacar. Dale, no, excelente. Quizás para cerrar nada más, ¿qué te parece a PEDE y estas iniciativas? O sea, hacer este foro económico con ánimos y más de cara a un nuevo gobierno que va a empezar, con ánimos de incentivar y de lograr pues cada vez un mejor país, ¿no?, en sus diferentes áreas. Bueno, me parece, yo siempre celebro en entornos en los que se proponga el pensamiento crítico, se proponga el poder cuestionar cuáles son, incluso debatir sobre cuáles son las problemáticas de un país, así que celebro mucho iniciativas que dan apertura al diálogo y que posibilitan esto, ¿no? Excelente, excelente. Ya por último, ahora sí, ¿cuáles de tus libros te identificas más? Es una pregunta difícil para un autor porque todos sus libros tienen digamos, una parte importante en su vida, pero ¿cuáles de tus libros te identificas mucho más y cuáles recomendarías también a todos los panameños? Sí, yo creo que para uno siempre va a ser el último, ¿no? Yo de hecho, digamos, sea un repaso de mis libros, hay muchos con los que hay cosas que ya no, que tengo cierta fricción, con los que incluso me puedo debatir o cuestionar a mí misma, y creo que eso está bueno porque eso muestra, digamos, una evolución hacia ese pensamiento crítico que es la base o sea, yo hoy te digo cuáles son mis ideas, la libertad del pensamiento crítico, la duda, o sea, el cuestionamiento de las cosas, el cuestionamiento del status quo, el cuestionamiento de las creencias, el cuestionamiento de todo. Así que sí, definitivamente diría que el último, que se titula Ideologías, que es una especie de guía que muestra cómo vivimos una crisis de las ideas en un mundo donde las ideologías están totalmente desorganizadas, una biblioteca desorganizada, donde tenés libros de ciencia ficción en donde va poesía,
y poder identificar al final cuáles son esos grandes peligros, como para mí es hoy el nacionalismo con su modus operandi y el populismo, y ver qué pueden hacer los ciudadanos para enfrentarse a eso y apostar por sociedades abiertas y democráticas. Así que sí, sin duda sería el último publicado por Deusto, por Planeta. Excelente. Bueno, particularmente lo voy a comprar. De verdad, muchas gracias, Antonella. Un placer tenerte con nosotros y bueno, hasta la próxima. Un placer, gracias.